Con ustedes, África, un microprograma de la Casa de África en Argentina, Delegación Ciudad de Rosario. Hoy hablaremos de Sierra Leona y los diamantes de sangre. La República de Sierra Leona, con capital en Freetown, se ubica en la región occidental del continente africano. Limita con Guinea y Liberia y posee 402 kilómetros de costa al Océano Atlántico. Se independizó oficialmente del Reino Unido el 27 de abril de 1961. Su sistema político tomó forma de república. A lo largo de la década de los 90, empeoró la situación socioeconómica y aumentó la actividad guerrillera. Sierra Leona cayó en la guerra civil el mismo año, cuando el Frente Revolucionario Unido se sublevó contra el gobierno de Joseph Saidu Momo, acusado de abuso de poder y de mala administración de los recursos de diamantes. Otro factor en los comienzos del conflicto fue la guerra en la vecina Liberia. Charles Taylor, por aquel entonces líder rebelde del Frente Patriótico Nacional de Liberia, prestó presuntamente ayuda al Frente Revolucionario Unido a cambio de diamantes de Sierra Leona. En 1997, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una serie de sanciones, entre las que se incluía la prohibición de armas y de productos petrolíferos. En enero de 2002, se puso fin oficialmente a la guerra y lentamente se restableció la democracia. En 2003 comenzó a sesionar, bajo el auspicio de la ONU, el Tribunal Especial para Sierra Leona con el objeto de juzgar a los máximos responsables del genocidio sierraleonés. Charles Taylor fue declarado culpable en 2012 y condenado a 50 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y culpado de los 11 cargos de los que se estaba acusándolo, entre otros, violación, asesinato y saqueo. Fue el primer ex jefe de Estado condenado por la justicia internacional desde el Tribunal Militar de Nuremberg. Sierra Leona, con una población de 8.141.000 personas, se encuentra en la posición 102 de la tabla de población compuesta por 196 países y tiene una densidad de población de 113 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Freetown y su moneda leone. Sierra Leona es uno de los países con mayor índice de pobreza de África Occidental, con más del 70% de su población en esta situación. Su riqueza en recursos naturales, principalmente diamantes, ha sido paradójicamente uno de los motivos que han impedido su desarrollo, puesto que su extracción se ha visto salpicada por la codicia y la violencia, lo que la ha convertido en una de las causas del conflicto armado que asoló el país durante la última década del siglo pasado. El dominio del Imperio Británico en el territorio que hoy conocemos como Sierra Leona comenzó en el siglo XVIII. El lugar fue escogido como lugar de destino para los esclavos liberados del imperio tras la abolición de la esclavitud en 1807. Freetown, su actual capital, fue el asentamiento que más población recibió. Los descendientes de los esclavos liberados, conocidos como criollos, jugaron un papel fundamental en la consolidación de la administración colonial. Recibieron una educación occidental y se convirtieron en la minoría selecta del país. La pirámide poblacional está formada por diferentes etnias. Los grupos principales son los mendés, que ocupan la zona meridional del país, y los temnes en el norte. Hay 18 grupos étnicos que tienen características culturales similares: Limba, Kono, Landogo, Fulani, Koranko, Soso o Susu, Bai, Kisi y Yalunka, entre otros. La lengua del país es el crio, una mezcla de inglés y lenguas africanas, que es la lengua materna de los criollos.
El idioma oficial es el inglés y se utiliza en educación y en la administración pública. El acceso a la independencia de Sierra Leona se produjo el 27 de abril de 1961. La emancipación comenzó con unas elecciones libres en las que Milton Margai, de origen mendé, se hizo con el gobierno del nuevo país. Los mendés, que mantuvieron el control del Estado durante toda la década de los años 60, favorecieron a su propio colectivo y propiciaron la desigualdad entre los diferentes grupos étnicos. Okay. Is that with me? I mean, them good. You complain me meet me. Say you get license for the life man crazy. Then say you frisky. But right now, baby, you don't meet me. So make we take 'em easy. Like A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Baby, you bad, but me not good boy. And that's you for look for. And I the hustle hard. Like me and Ace Udnabuzo, may call me handsome. Damn, that's awesome. But me baby they jealous so they say, I know I know. Once me safe they get some. Anyway, baby fine, I know one for reject the way I see man, I know one for neglect and this place where they play, I know one for eject but it is well some. You complain me meet me. Say you get license for the life man crazy. Then say you frisky. But right now, baby, you don't meet me. So make we take 'em easy. Like A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. I like you style, you get good tailor. Na swagger you fiber, make una siba. We operate but one or two time, baby talk but alter. I tell her say alter. Baby you get mind oh. Like man we go chook in company. Baby you get heart oh. Arenda, Holy Ghost fire. And send them back to the sender. I tell her say make it tell them say it no meeting. I dey pong estins. And the phone they off. So make them not call me. Baby funny, like Kelvin. Like A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Like A, you complain me meet me. C, D. Say you get license for the life man crazy. C, D. A, then say you frisky. C, D. But right now, baby, you don't meet me. So make we take 'em easy. Classic. La Guerra Civil de Sierra Leona ha sido un periodo de violencia en el que se recurrió a todo tipo de prácticas para enfrentarse al enemigo. Las mujeres y los niños, los grupos de población más vulnerables, fueron quienes se llevaron la peor parte. El reclutamiento masivo de niños soldados se convirtió en una dura realidad que ha tenido consecuencias hasta la actualidad. Los recursos naturales del país, sobre todo la venta de diamantes, se convirtió en el principal motor de guerra. Se puede decir que los diamantes han marcado la historia y la trayectoria de Sierra Leona desde que fueron descubiertos en la década de 1930. En la región de Kono, en el este del país, se cuenta que cuando los primeros misioneros británicos llegaron a la zona en aquellos años, los niños Kono jugaban a las canicas con diamante y que las casas relucían en las noches de luna llena porque entre el barro de sus paredes estaban atrapadas decenas de estas piedras. Tanta era la abundancia de ellas y el poco valor que los habitantes de la región les daban a las mismas.
Pero una vez que los colonizadores mostraron interés por ellas, esa situación cambió. Aquellos diamantes extraídos y vendidos en el marco de un conflicto con el fin de financiar a unos de los bandos son conocidos como diamantes de sangre. Su precio es inferior al que podrían alcanzar los diamantes extraídos de forma legal. Durante la Guerra Civil y como consecuencia de que las fuerzas del Frente Revolucionario Unido controlaban el 80% de los yacimientos, comenzó un movimiento internacional que solicitaba la prohibición del comercio internacional de diamantes manchados para la financiación de la guerra. El tráfico de diamantes se prohibió a principios de los 90 para evitar este tipo de financiación. No obstante, su procedencia era blanqueada con el objetivo de limpiar su pasado y eran vendidos en todo el mundo con certificados de origen diferentes a muy alto precio. En lo que se refiere a la faceta más oscura del conflicto de Sierra Leona, se calcula que más de 12.000 niños fueron armados y preparados para el combate. Las niñas, además, eran usadas como esclavas sexuales. Despojados de su infancia y de cualquier entorno estable y familiar en el que crecer, aquellos que pudieron escapar o sobrevivieron al conflicto tuvieron que enfrentarse a las secuelas psicológicas y a la estigmatización frente al resto de la sociedad. Durante los primeros años de posguerra, las tropas de la UNASIL se mantuvieron en el terreno como garantes de la paz. En 2005, la presencia de Naciones Unidas se redujo a una oficina de representación, mientras que la salvaguarda de la estabilidad pasó a manos de las Fuerzas Armadas de Sierra Leona, entonces en proceso de profesionalización. Fue en 2014 cuando la misión de Naciones Unidas se retiró por completo de un país que había cambiado. En la Sierra Leona actual, los desafíos del nuevo milenio se entremezclan con los recuerdos de la guerra. El país se enfrenta hoy al doble reto de, por un lado, emprender el camino hacia el desarrollo y, por el otro, cerrar el capítulo más oscuro de su pasado. En este sentido, la justicia internacional ha logrado hacer memoria honrando a las víctimas y condenando a los verdugos. El Tribunal Especial de La Haya, dedicado a Sierra Leona, que estuvo activo entre 2002 y 2013, fue encargado de juzgar a varios de los protagonistas del conflicto por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluido el expresidente liberiano. Taylor se exilió en Nigeria tras su derrocamiento en 2003, hasta que finalmente fue detenido y extraditado en 2006. Su juicio resultó muy mediático en parte con motivo de la testificación de Naomi Campbell, a quien Taylor en persona regaló un gran diamante en el pasado. En los últimos años, antiguos yacimientos y poblaciones mineras se han convertido en focos de desarrollo. Su propiedad se encuentra principalmente en manos de inversores extranjeros. Por otro lado, son varias las organizaciones que trabajan por la reinserción de los niños que fueron obligados a matar. Sus testimonios se han convertido en una parte fundamental del relato de la guerra y de la historia del país. El fantasma del ébola sigue reciente y amenaza con rebrotar. La epidemia causó estragos al llevarse cantidad de vidas e hipotecar el futuro de gran parte de la población. Oh, yeah. No, mama, come in. Millie. Oh. It's Bash on the beat. Sonia. Not a man make baby girl, this beauty not a man made. No. This big waist not a machine, not a handmade. No. Baby girl, this beauty not a man made. No. This big waist not a machine, not a handmade. Not a what a man make. So baby, just so you know, I
dey feel your body and soul. I dey call you from me head to your toe. Yeah, I dey met for you like I know ever met before. So baby, just so you know, I dey feel your body and soul. I dey call you from me head to your toe. Yeah, I dey met for you like I know ever met before. Mabye mukilia magagiti ya benyini na maba. Gaya kula manyale miagala ideka. Tolu ne pago bele gani from above. Kolabo bandigo ganya di fami adeka. Sabi make style for any mic guys say none of them. Man they just dey and I no keep none of them. For impresso collabo you no want all of them. Iyo swag uja gonyali mama tago. Maya gije my things. Your body me a tell valley as to my things. Already I demand of a natural thing. Never go gakban for protect that thing. Jama matago alende. Kakukagalia magundu gadende. Nyandego wagama ganu gabembe. Nyamya kalima sibia gefaiga hebembe. Nyamya ga hebembe. This beauty not a man made. No. This big waist not a machine, not a handmade. No. Baby girl, this beauty not a man made. No. This big waist not a machine, not a handmade. Not a what a man make can. So baby, just so you know, I dey feel your body and soul. I dey call you from me head to your toe. Yeah, I dey met for you like I know ever met before. So baby, just so you know, I dey feel your body and soul. I dey call you from me head to your toe. Yeah, I dey met for you like I know ever met before. Not a what a man make can. Not a what a man make can. Iko hungune ni konga petalo pongo ya magami sale kani go fight at to bone. Kului ya bobo sale do po. Like correct ko jalu at to bone. Uti embego begwa pelila ayela sale ga unina begwa melila. Konga tila pekanya hiya kijiva sina va tae mone manyali masiva. No jabie ina jembo sabiki you with the love day not the fake bo. Be agba single lo abie na make a bet bo. No go left for other baby you back a set bo. Jama matago alende. Kakukagalia magundu gadende. Nyandego wagama ganu gabembe. Nyamya kalima sibia gefaiga hebembe. Nyamya ga hebembe. This beauty not a man made. No. This big waist not a machine, not a handmade. No. Baby girl, this beauty not a man made. No. This big waist not a machine, not a handmade. Not a what a man make can. So baby, just so you know, I dey feel your body and soul. I dey call you from me head to your toe. Yeah, I dey met for you like I know ever met before. So baby, just so you know, I dey feel your body and soul. I dey call you from me head to your toe. Yeah, I dey met for you like I know ever met before. It's Bash on the beat. Las Naciones Unidas levantaron la prohibición de las exportaciones de diamantes de Sierra Leona en el 2003 y establecieron un sistema de diamantes llamado Proceso de Kimberley. La finalidad es controlar las importaciones y exportaciones de los diamantes. Antes del 2003, hasta un 25% de diamantes en el mundo se comercializaban de manera ilegal. Desde que se firmó el tratado, esta cifra se ha reducido hasta el 5%. Con ustedes, África es un programa de la Casa de África en Argentina, delegación en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina.